Continuamos en Muy Masculino y como siempre les hacemos la invitación para que se queden con nosotros el resto del programa. Hoy vamos a estar hablando como siempre con Bernardo Luján. Empezamos el tema ya hace 15 días de las empresas familiares y hoy pues vamos a continuarlo. Bernardo, bienvenido. ¿Cómo te va, Alejo? Muy bien, pues empecemos a hablar de esos tipos de acuerdo que pueden hacer los socios cuando son familia para que la empresa pues se maneje bien. ¿Cómo son esos tipos de acuerdos que pueden hacer ellos? Justo al final del programa pasado empezamos a hablar de un tema que era el protocolo familiar. Pero para mí, más que el protocolo familiar, hay que empezar por una cultura dentro de la empresa y es separar, que muy pocas veces se hace bien, los roles entre empresa y familia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la familia esté reunida como familia, no empiecen a hablar de los problemas de la empresa. Eso es muy complicado y por eso es que hablo yo de las empresas familiares, a pesar de que son la mayoría, son la mayor cantidad de generadoras de conflicto dentro de las personas o dentro de las familias. Porque el hecho de que yo esté en una empresa que no sea familiar y les cuente en una reunión familiar un problema que tengo con el jefe es muy distinto de una reunión familiar donde yo les cuento un problema donde el jefe es el tío. Entonces ya se asume que es que el tío es porque esta persona. Entonces empieza a haber una diferenciación que podría darse muy clara y que ya no lo es, y es cuando los jefes hacen uso de su poder sobre una persona que supuestamente sería la débil dentro de la relación y es familiar. Bueno, y en este tipo de las empresas de familia, ¿qué es lo más recomendado? ¿Que trabajen toda la familia o que solamente sean unos y el resto sean personas de cualquier otro lado? Sobre ese tema yo creo que difiero de muchas personas y es el siguiente. Creo que es bueno tener claridad en el concepto entre empresa familiar y trabajadero familiar. Es muy distinto. Desafortunadamente, la gente cree que una empresa familiar es por derecho un trabajadero familiar. Se deben diferenciar las cosas porque no siempre los miembros de la familia tienen las aptitudes necesarias para trabajar dentro de la empresa y lo que se hace es vincularlos a una costa de muchas cosas y simplemente se les vincula o por ser el hijo del dueño de la empresa o simplemente porque no teníamos forma de ayudarle sino trayéndolo a trabajar y los empleados que tenían una forma de ascender dentro de la empresa ven que traen al hijo del dueño y que de una llegó al puesto de jefe de alguna cosa y los otros que veían posibilidades de ascenso en ese puesto dicen aquí realmente no hay nada para dónde crecer. Entonces los dueños podrían decir, pero si es mi empresa yo hago con ella lo que quiera. No, los dueños de las empresas tienen o tenemos una responsabilidad social muy grande, porque no solamente le tenemos que dar puesto a los familiares nuestros, no, hay mucha gente, clientes, proveedores, empleados que dependen directamente de nuestras empresas y lo que debemos es fortalecerla como una unidad económica de la que los dueños, si son familia, sería en ese caso si realmente una empresa familiar, devenguen los dividendos que esa empresa genere, pero no que sea necesariamente una empresa para que le dé trabajo a todos los miembros de la familia que puedan estar varados, que no tengan donde más trabajar, por más que lo necesiten. No, la empresa de uno es una empresa como fuente generadora de riqueza para muchas personas, como decía mi papá en su momento, clientes, empleados, proveedores, dueños y el Estado. Entonces, para todas estas personas debe dar plata a la empresa, no debe dar plata solamente para los socios, aunque los socios obviamente son los primeros que esperan en recibir la mayor fuente de ingresos porque son quienes están invirtiendo plata. Bernardo, usted ha sido asesor de este tipo de empresas familiares durante mucho tiempo. Yo tengo una contrapregunta a lo que usted me acaba de responder. ¿Qué hay si hay una vacante en la empresa que yo tengo con mi esposa y un cuñado? Y esa vacante resulta que hay otro hermano, otro primo, otro tío que tiene las capacidades. ¿Usted desde su punto de vista recomienda entonces que uno lo involucre y que la empresa familiar se vuelva más de familia que de externos o mejor no? No, todo lo contrario. Y es, solamente recomendaría que se vinculara a un familiar si tiene las condiciones personales y profesionales para que esta persona sea miembro de esa empresa. ¿Por qué? Porque es que en la calle hay, en el mercado, y mucho más hoy con tanto desempleo que se está dando, hay muchísima mano de obra realmente calificada que puede hacer que mi empresa sea mucho más productiva si yo la traigo a estas personas que si yo traigo a un familiar. Luego, si yo traigo a un familiar es porque en igualdad de condiciones a una persona ajena, el familiar supera. Y en ese caso sí ya la debo preferir porque siendo muy buena, tiene la condición de familiar. Pero yo no puedo hacer que traiga yo a una persona por el hecho de ser familiar, aún sabiendo que en la calle hay personas de mejores condiciones. Entonces, ¿cuál es la recomendación mía? Primero, definir si efectivamente la empresa familiar es lo que es, una empresa familiar, o si es un trabajadero familiar. Yo considero que se debe, por pequeña que sea, reconsiderar esta idea y hacer de estas empresas familiares.
reales, no trabajaderos familiares. Ese trabajadero familiar conlleva informalidad, conlleva riesgos jurídicos porque a veces no los contratan bien, no les pagan como es, porque son familia. No, entonces, confianza y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen también? La espina del mismo palo es la que más aprieta. Estas personas a veces, y lo he vivido en casos donde yo he estado desafortunadamente de testigo de este tipo de sucesos, una vez pasa el zafarrancho de la necesidad primaria donde se le ayudó, terminan por volverse en contra de esa empresa que les dio la mano, por más familiar que sea, del tío, del papá, del que sea. Entonces la recomendación en este caso sería, si va a haber una vacante, tengan varios candidatos dentro de los cuales uno de ellos sea el familiar, pero que otras sean las personas que también tengan la posibilidad de llegar allá para que los mismos empleados tengan el aliciente de poder llegar a crecer dentro de la compañía y que la persona que llegue, familiar o no, tenga las condiciones necesarias para desempeñarse bien. Estamos hablando con Bernardo Luján, donde estamos explicando un poquito más a fondo cómo es el trabajo, el tejemaneje, como decimos, de las empresas familiares. Bernardo, le tengo un caso. Suponiéndose de una empresa familiar donde un trabajador es un hermano y el trabajador no está haciendo como trabajador los deberes que debe hacer, digamos que llega tarde, digamos que no cumple con las expectativas, ¿cómo se echa a un pariente, digamos tan cercano como un hermano? Cuando estábamos, me parece muy bueno este caso, y es por lo siguiente. Al principio te decía yo, a la pregunta que me hiciste, de cómo empezar a diferenciar los roles de empresa y familia, este caso va directamente con esa pregunta. ¿Por qué? Porque a veces la gente, por el hecho de ser familia, y en este caso digamos que el dueño de la empresa tiene vinculado al sobrino, lo que haría sería hablar con la mamá o con el papá del sobrino para decirle que lo va a echar. No, lo que hace es hacer de un problema empresarial un problema familiar y le da realmente una perspectiva desde otro punto de vista, procurando que no crear una diferencia familiar y lo que está haciendo es ahondarla. Entonces, a los empleados que sean miembros de la familia se les debe tratar como tal, como empleados, no como tal como miembros de la familia, sino como empleados. Una cosa en la empresa completamente, y otra cosa en la casa. Y que ellos mismos tengan claridad en que la vinculación se está dando es por sus condiciones personales o profesionales y no por ser miembros de la familia. Eso, si se establece desde el principio, dará total tranquilidad y autonomía para uno poder prescindir de los servicios de una persona que, aunque sea familiar, esté prestando un servicio laboral a la compañía. Entonces, las empresas basta simplemente con que tengan claridad, con que desde el momento del vínculo lo hagan o lo establezcan y podrán tomar decisiones más tranquilas y seguras. Para separar eso de por un lado va la familia, por otro lado va la empresa, ¿sería mejor que la empresa no quedara dentro de una casa de familia? Pues ya las instalaciones son obviamente de acuerdo con las necesidades que tenga cada una de las compañías, pero siempre recomiendo, incluso para las personas que tienen su propia oficina como independiente, que en la medida de lo posible se desliguen, se salgan de la casa donde están, aunque obviamente en una economía de reducción de gastos y costos uno no puede negar que efectivamente ahí nacen o se establecen muchas empresas, pero definitivamente eso es sano. Y es que las empresas no estén dentro de la misma casa de familia porque eso permite que los horarios realmente sean de trabajo y no que en el comedor, cuando la gente esté comiendo, empiecen a hablar de temas de trabajo, porque hace que las jornadas ya se vuelvan agotadoras y no solamente eso, sino que las relaciones de los parientes se empiezan a ver limadas porque ¿por qué no le has cobrado a este señor? Es que fíjate que entonces, y ya la comida se vuelve muy aburridora y ya entonces eso se presta para que haya discusiones. Si el jefe o digamos el gerente de la empresa es un tío o cualquier familiar y uno nota que el tío ya no está haciendo las funciones que debe hacer, que no está llegando digamos a tiempo a las reuniones, que esto no está gestionando la empresa como debe gestionarse, ¿qué actitud debe tomar uno frente a eso? No, pues ya es cuestión simplemente de llamarlo al orden, a la persona pues que esté incumpliendo con lo que debe hacer y desde el punto de vista empresarial ponerlo realmente a que cumpla. Hay muchas personas en la calle y yo digo que las empresas deben darle el apoyo económico a las personas que se lo ganen por sus méritos, no por las condiciones que tengan realmente en ser el esposo, la esposa, el hijo o el sobrino del dueño. Creo que por méritos se ganan las personas la ayuda y realmente ahí es donde deben apuntar las empresas familiares. Denle dividendos a los socios, pero denle trabajo al que realmente sea bueno. Perfecto, ahí tienen la invitación entonces. La gran mayoría de personas, como lo decía Bernardo hace 15 días,
comienzan en una empresa de familia. Las empresas comienzan precisamente en esas conversaciones de por qué no montamos un negocio y comienzan así las cosas, y para que su empresa funcione, para que su empresa no caiga en crisis, o si está en crisis, cómo salir de ella, lo mejor es estar muy bien asesorado. A eso sí hay que invertirle todo el tiempo y el dinero del mundo. Ahí tienen la invitación precisamente para que, pues con gente como Bernardo, pues ustedes se puedan entrar. La gente que a esta hora nos está viendo y dice, hombre, yo tengo uno de esos problemas o tengo otro más, ¿a dónde lo puede localizar? Al 311-7772, allá con muchísimo gusto procuraremos atenderlos y será un gusto para nosotros, que realmente la experiencia nuestra mayor es en empresas familiares y mucho más hoy en empresas familiares en crisis. Claro, derecho laboral, derecho comercial, todos esos temas lo